Bienvenidos al episodio número 26 del podcast Lado Bemol por Grajeda Avanzada Estructural, su podcast favorito de ingeniería civil, construcción, estructuras. El día de hoy, geotecnia por dos, porque tenemos dos grandes invitados. Ya los habíamos anunciado en un par de días anteriormente. Y pues va a estar muy padre. Seguramente son personas que ya conocen de la Universidad de Guadalajara y pues muy esperados desde hace un par de meses y ya estuvimos por ahí agendando y coordinando con la maestra Frida, que por cierto pues le mando un saludo y pues muchas gracias, maestra, por hacer la conexión. Y pues bueno, el día de hoy nos acompaña la doctora Laura Cabello. Maestra, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, Cristian. Muy bien, muy contenta de estar aquí, de abrir un espacio para nosotros y pues aquí estamos. Bien, pues me siento muy contento por tenerlos por acá. Gracias por haber aceptado la invitación y por darse la vuelta hasta por este lado. Aprecio mucho todo su tiempo, su espacio, que hayamos podido coordinar un espacio para hacer la grabación. Entonces, pues muy agradecido. Y bueno, pues para comenzar, nos platicaría quién es la doctora Laura Cabello. Muy bien, Cristian. Pues la doctora Laura Cabello es una persona que fue un estudiante con muchos sueños al inicio, que comenzó al inicio diciendo quiere ser profesora de matemáticas, se metió a matemáticas aplicadas y después la vida la llevó a la ingeniería civil. Yo soy ingeniera civil, egresada por la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Ingeniería. Estudié mi maestría ahí en el área de geotecnia, también en la misma universidad. Y mi formación se completó en el área de ciencia de materiales en la Universidad de Guadalajara. Okay. Ahí fue donde obtuve mi grado. Yo soy nacida originaria de la ciudad de Querétaro, de una delegación que se llama Santa Rosa Jáuregui, es municipio de Querétaro. Desde ahí, pues, he estado radicando en esa parte hasta ya hace 3 años que me moví aquí a Guadalajara a vivir. Entonces, la maestra Laura Cabello es una persona que le gusta fuera de la escuela también divertirse, tener clases de cocina, estar en casa, en familia. Y la verdad, me gusta mucho pasar mucho tiempo con mis personas queridas y mis seres queridos cuando lo puedo hacer y lo disfruto mucho. Ok, muy bien. ¿En qué momento, maestra, decide estudiar ingeniería civil? ¿En qué momento? Realmente fue cuando yo quise estudiar ingeniería civil, yo hice trámites para ingresar a la universidad en matemáticas aplicadas. Cursé un semestre de matemáticas aplicadas. Me doy cuenta que de aplicado no tenía nada. Era más como demostraciones y hacer cosas nuevas y yo dije, no, yo quería la docencia, pero yo tenía profesores de secundaria, de la prepa, que de cierta manera tuve un profesor de la prepa ingeniero civil y que era muy bueno en las matemáticas. Tuve una persona en la secundaria que fue normalista de matemáticas y también muy buena. Pero yo decía, yo no quiero irme a la normal, yo quiero dar docencia, pero a un nivel más arriba. Pues vete a matemáticas aplicadas en la universidad y ahí ya puedes dar clases en diferentes niveles. Pues le hice caso, llegué a la universidad, hice mis trámites, entré y el primer semestre pues me topo con matemáticos que pues era otra cosa y no lo que yo quería. El primer semestre me doy cuenta de que no me gusta, repruebo una materia, que es cálculo, y de repente digo así de que no, es una señal de que me tengo que mover. Yo jugaba voleibol, estaba en la selección de la Facultad de Ingeniería. Me acerco con el director y le digo, ¿sabe qué? Pues pasa esto, no estoy muy contenta. Quisiera ver la posibilidad, pero yo no tengo para otra vez dinero ni tiempo para otra vez volver a hacer todo el trámite para poderme cambiar de carrera. En la Facultad de Ingeniería pasé todas las materias, pero eso era de tronco común. Entonces decía, ¿a qué puedo yo pues moverme a otra carrera? Y me decía, hay ingeniero industrial, hay ingeniería en automatización y había ingeniería de mecánica y el otro era ingeniería civil. Y yo así, pues, no, ninguna. O sea, yo en una casa me crié con puras mujeres. Tengo tíos que tienen camiones de volteo, maquinaria, pero nunca estuve yo inmersa a eso.
Y pues de todas, el panorama, el catálogo, dije, pues ingeniería civil no sé qué es, pero pues llama la atención. Entonces ahí le dije, yo quiero ir a esa parte. Entonces me agregó, bueno, ya empiezas el próximo ciclo, vas a empezar otra vez desde primero. Sí, no pasa nada. No se te puede revalidar materias porque pues, por el plan tienes que empezarlo de nuevo. No pasa nada. Nosotros nos hacen sembrado del primer semestre. Me toca, y la primera clase que me toca es con la maestra que reprobé en matemáticas aplicadas. Uh-huh. Me ve y me dice así de, ¿por qué estás aquí? Si tú eras para matemáticas aplicadas, ¿por qué tiraste la toalla? No, pues es que me di cuenta desde un principio que no era lo mío. Quedé ahí porque yo siempre soy de que tengo que sacar las cosas, no me tengo que echar para atrás, ¿no? Y entonces me dice, no, pero es que ¿por qué? Bueno, total. Entonces desde ahí, ingeniería civil, empecé a avanzar mis clases y empecé a ver mecánica de materiales. Empezó a ver medio continuo, que nosotros le decimos miedo continuo. Empezamos a ver mecánica de suelos y cada vez que empiezo a avanzar, digo, mi mamá en cuarto semestre me decía, Laura, ¿por qué no te cambias a arquitectura, hija? No había arquitectura cuando yo busqué el cambio. Se fundó ya cuando yo, sí se formó hasta que yo estaba en cuarto semestre. Cámbiate, Laura. Es que como ingeniera civil, Laura, esos son los de hombres. Arquitecta. Y yo, no, ya me está gustando. Y avanzaba más. Empecé a mis prácticas y dije, es lo que yo quiero. Sí, me costó bastante porque yo no sabía ni qué era una zapata. En construcción 1 vamos a empezar a cuantificar. Hay que hacer la zanja, la cepa. No sabía, no me lo imaginaba. Yo me pasaba en casa con los bloques de niños grandes, ahorita ya son chiquitos, son legos, eran grandes, y me los ponía en el piso para imaginarme cómo era eso, porque en una casa de puras mujeres, yo no sabía ni qué era un taladro, nada de esas cosas, ¿no? Entonces fue un reto. Y me tocó a la escuela de que el maestro ¿ustedes qué hacen aquí? Tendrían que estar haciendo un curso de cocina u otra cosa, ¿no? Y es un reto que a mí me decían, entre más, pues más lo hago. O sea, alguien me decía que no, ¿cómo de que no? Entonces yo lo hacía. Y después de ese compromiso se me vino un gusto por la ingeniería civil. Uh-huh. Y ahora pues es lo que hago y es lo que me encanta hacer. Y digo, fue un error de los más bonitos que pude haber tenido. Muy bien. ¿Y a partir de qué momento... además de estos retos que se empiezan a sentir como por profesores de la vieja escuela, ¿cómo empieza a orientarse hacia la geotecnia? Fue importante porque yo tuve una mentora, que es la doctora María de la Luz, que le mando un fuerte abrazo, porque gracias a ella me enseñó cómo era la geotecnia. Me enseñó que es un libro, pero de un libro, cómo transmitirla hacia algo diferente, hacia algo fuera, la pasión. Uh-huh. Tomé clases con ella, luego sí el doctor Eduardo Rojas, también un excelente catedrático que tenemos allá en la universidad, y empiezo cada vez más dentro de los laboratorios, y empiezo a ver que es algo que a mí no me estresaba, a mí me gustaba y se me daba, y yo decía, que está bien fácil, las estructuras me gustaban, pero me dolía la cabeza, y por más que yo soy más de arrastrar el lápiz, y yo decía, no, es que esto es más. ¿Cómo de un libro voy a verlo ahí, la viga ahí simplemente apoyada o articulada o cómo, no? Y no, me gustaba, pero sabía que no. Y me iba a la geotecnia y yo era como si anduviera como pez en el agua. Uh-huh. O sea, sí era difícil, pero para mí yo lo leía y lo entendía. Uh-huh. Entonces ahí yo dije, yo quiero la geotecnia. Salgo de ahí y me voy a trabajar en residente porque todo mundo quiere la obra. Uh-huh. Salgo de residente, no me gusta. No porque sea pesado el trabajo así, no, sino simplemente no le veía un chiste alguno para mí. Yo decía, necesito un reto más grande. Me voy a avalúos, empiezo a hacer evaluadora de bienes para catastro. Tampoco me gustó. Me voy a normatividad de gobierno, tampoco me gusta. De repente digo, ¿qué ando yo? En laboratorios no era porque era una opción, porque necesitaba yo más experiencia. ¿Sí? Y Querétaro es una ciudad muy pequeña. Entonces realmente los laboratorios que ya estaban muy centralizados y muy cerraditos en eso. Yo dije, ¿qué ando buscando, picando aquí y acá? Vámonos a la maestría. O tienes experiencia o tienes grado. Uh-huh. Entonces 10 años de experiencia en algo que no me gusta, creo que estoy perdiendo tiempo. Y al rato no me voy a dedicar a eso. Entonces me fui a la maestría y me fui al área de geotecnia. Okay. Y pues de ahí hasta la fecha es a lo que me dedico, a la geotecnia. Muy bien. ¿Y esa maestría también fue allá en Querétaro? También fue en Querétaro. La Universidad de Querétaro en el área de geotecnia tiene bastante renombre.
Claro, la de la UNAM es la universidad que tiene más, la de Puebla, pero la de Querétaro también tiene un renombre en la área de geotecnia. De hecho, realmente nosotros cuando salimos de la universidad, nadie quiere la maestría de geotecnia, porque la universidad, su fuerte es la geotecnia y las estructuras. Entonces nos dan tantas clases de esa manera y son como los filtros que nadie quiere esas materias. Entonces el posgrado viene gente de fuera. Realmente los de casa somos muy contados los que nos quedamos a estudiar la maestría y es muy, muy bueno. ¿Es universidad pública o privada? Es privada. Sí, de hecho también se me hizo muy extraño cuando llego aquí que la autónoma es la de paga, pues. Sí. No, allá la autónoma es la de gobierno. Ajá. La pública, exactamente. Ya, aquí la de los tecos, ¿no? Ajá, exactamente. Okay. Que es la UAC, ¿no? La UAC. Ajá, no, ya la UAC, la de Querétaro, es autónoma y es pública. Es nuestra universidad pública del estado. Muy bien. Sí. Entonces, justo después de la universidad, creo que le pasa a muchos estudiantes que no tenemos muy claro, incluso ya habiendo terminado, como que, o sea, ya conocemos las áreas, ya están las estructuras, está la geotecnia, están los costos, etcétera, las carreteras, pero creo que la primera visión que uno tiene es como, pues sí, residencia, no sé por qué, como que todos nos imaginamos trabajando en la obra, ya sea directa o indirectamente, más directamente, como que al hacer estas prácticas de que el profe pues nos llevó a la obra del edificio que están construyendo, entonces pues como que ahí te empiezas a enamorar y dices, pues sí, está padre. Pero no sé, al menos yo tampoco no tenía muy claro como que, o sea, las bases, pero no sabía bien a qué se dedicaba cada uno de ellos. Entonces pues sí, varios compañeros se fueron también a residencia, a algunos sí les gustó, a otros de plano no, y pues creo que valdría la pena de nuestro lado investigar un poquito más, como, para no llegar tan en ceros, porque luego si trabajamos en algo que no nos gusta, pues también, pues no, o sea, ni lo vamos a disfrutar, nos vamos a estar estresando, entonces pues es interesante descubrir bien cuál es nuestra verdadera pasión. La maestra de ahí de CUSEI, Betsabe Livier Pinzón, nos decía que antes de estudiar una maestría, pues nos recomendaba tener un poco de experiencia para saber si en verdad nos iba a gustar eso. Porque nos decía que había varios alumnos que decían, me voy a estudiar la maestría en geotecnia justo después de terminar la carrera. Y decía, pero es que no sabes si en verdad te va a gustar la geotecnia. Y si estudiaste la maestría, pues a lo mejor te gusta o a lo mejor no. Entonces mejor trabajen un poquito y luego ya tomen el camino que sí en verdad les va a gustar. Y pues al día de hoy me sigue sonando bien, o sea, es coherente, pues porque es cierto, o sea, a veces queremos irnos directamente, decir, pues ya terminé la carrera, me voy a la maestría. Pero con ese riesgo de que a lo mejor sí me gusta, a lo mejor no. Porque hay un poco de una brecha entre la parte universitaria y la parte profesional. Ahorita platicamos más sobre eso, pero creo que existe eso. Entonces, bueno, después de la universidad viene una parte profesional y luego la maestría, ¿no? Sí, o sea, completamente de acuerdo, Cristian, lo que tú comentas. Al principio nosotros, un ingeniero civil, nosotros en la escuela enseñamos de todo, aprendemos de todo. Es decir, desde hidráulica, construcción, estructuras, geotecnia, vías terrestres, control de calidad, o sea, todo en un punto, ¿no? Pero entendemos que el día de mañana no podemos ser todólogos y que el día que tú sales, tú quieres salir y escoger, ahora quiero un chocolate de este color, ahora de este. Pero no, tienes que saber de todos cuál vas a probar primero, porque no puedes comerte todos porque no los vas a disfrutar cada uno. Entonces, básicamente tienes que tú ver, ok, de las materias, ¿qué es lo que me gustaba? Y hay veces que dices, me gusta, pero la verdad no se me da. Y también uno tiene que decir y ser conscientes de que no porque te guste, tienes que sufrir las cosas. Aquí tienes que encontrar algo que tú digas, para mí es fácil, pero no quiere decir que sea fácil. Es simplemente porque tú estás hecho para ello. Muchos dicen, bueno, pues me voy a construcción porque es lo más fácil. No, es fácil para ti. A mí me dices irme a construcción en costos y esa parte, tienes que tener madera para eso, no porque sea fácil. Vías terrestres, tienes que tener madera para eso, geotecnia. Entonces, ¿y cómo sabes si soy capaz para hacerlo o no? Tienes que probarlo, tienes que hacerlo. Claro, no te quedes en un lugar nada más porque tengo un trabajo y quiero pues tener mi sueldo y así. No, porque los años pasan. Y cuando te das cuenta ya te pasó 5 años, ya te pasaron 10.
y dices, no me moví, y ahora menos te vas a mover. Entonces, sí, yo les digo a mis muchachos, coincido con la maestra Betsabe, que también le mando un saludo, también es una excelente profesora y que da el alma por sus alumnos también en el aula. Yo soy mucho de las que les digo, vayan, trabajen, sepan todo lo que hay, todo lo que está afuera, aplíquenlo. Va a llegar un punto en el que sus conocimientos son limitados. ¿Por qué? Pues porque la carrera es rápida, tiene que ser de todo. Y ahí es cuando ustedes van a tener la necesidad de decir, necesito más, necesito esto. ¿Y quién me lo va a dar? O más experiencia y lo empiezas a aprender porque me equivoqué, o te metes a la maestría para ampliar tus conocimientos. Ojo, la maestría no te va a solucionar el problema que tuviste, que se me rompió la presa, no. La maestría te va a decir y te va a ayudar a decir el por qué se rompió, qué fue lo que falló. Y ahora sí, yo con mi experiencia y con lo de la maestría, ahora sí forman un nuevo criterio. Así es. Entonces, no tampoco tardemos tanto en estudiar un posgrado, una maestría. Porque también, entre más tiempo te vas, menos vas a regresar. Sí. ¿Sí? También, si lo haces inmediatamente, como bien lo mencionas, puede ser que te equivoques y no sea lo que tú quieras. Y al rato ya miles de maestrías vas a tener. Ojo, no es malo. No es malo tener más de una maestría tampoco. Pero, pues también a un todólogo tú vas con un médico en específico de algo. No vas con un médico que del corazón y vas al corazón y luego te checa otra cosa. O sea, no, tú te vas a decir, no le tengo confianza. Entonces también todólogo no es tan bueno como dicen, es un término muy técnico, pero un todólogo no nos funciona. Entonces, sí, eso yo estoy completamente de acuerdo con irse a ver qué es lo que para qué estoy hecha, para qué yo vine a ser ingeniero civil, para qué. Sí. Correcto. Entonces, durante la maestría, ¿cómo percibe en cuanto a nivel de exigencia, por ejemplo, temas, el propio alumnado, ¿cómo fue esta experiencia? Pues mira, mi experiencia para mí, yo estudié una maestría en ciencias. Una maestría en ciencias con beca CONACYT. En ese momento se llamaba CONACYT, ahorita ya tiene otro nombre. Para mí, tener la beca CONACYT es que tienes que ser estudiante de tiempo completo. En ese tiempo te generaba que tú no podías trabajar en otra dependencia ni nada porque te daban una beca, pero era de manutención. Entonces, básicamente era una beca para decir, con esto te tienes que mantener en lo que tú terminas tu posgrado. Entonces, de cierta manera, son 2 años que yo dejé de trabajar. Me preparé, fui estudiante de tiempo completo, estaba en el laboratorio día y noche, y para mí esa parte la disfruté demasiado, porque vuelves otra vez a un aula. Yo tardé 1 año en regresar a la maestría, 1 año y cachito, 1 año y medio, en estudiar la maestría, pero cuando regreso todavía no me cuesta tanto volver a las aulas. Entonces empiezo a ver y empiezo a ver, y todo es muy teórico al principio. Acabo la tesis y me voy a un laboratorio. Y va de nuevo, digo, ay, pues la maestría era muy teórica, ahora ¿cómo voy a empezar a hacer informes? ¿Cómo iba yo a hacer esa parte? No lo entendí hasta que empecé con mi primer trabajo de laboratorio, en el que ya no me mandaban al laboratorio. Yo ya no me ponía a hacer las pruebas de calidad. Ahí me mandaban a campo a hacer los estudios, traer las muestras, tener un criterio de decir qué muestras voy a hacer, qué pruebas voy a hacer, por qué y para qué, y empezar a hacer el informe. Desde lo más básico, que era toda la historia de la zona, hasta ya el cálculo del diseño de la cimentación y hacer propuestas. El primero que me dan es así de, ¿yo qué voy a proponer? Si a mí en la escuela no me enseñaron. Pero con el paso del tiempo me doy cuenta que la escuela me abrió el panorama de temas más específicos, y que eso, sin darme cuenta, lo estaba resolviendo por lo que me dio la escuela, cuando en su momento yo dije, las brechas son muy grandes, la teoría y la práctica no se llevan, y para qué estudie otra maestría, no. Es porque sí, esa brecha se va haciendo cada vez más estrecha, más delgada, hasta que se empatan. No se combinan, pero llevan a un mismo punto ambas. Y no me arrepiento de haber estudiado la maestría. Al principio dije, hay mucha teoría, yo soy muy práctica. Cuando entro y empiezo a hacer mis estudios y a la práctica, dije, completamente la maestría valió la pena. Entonces, esa es mi experiencia en cuanto a esa parte. Ok. ¿Y justo después viene el doctorado? No, el doctorado yo lo estudio después de 4 años. El doctorado yo lo estudio después de 4 años, y el doctorado cambia la perspectiva porque yo el doctorado no lo buscaba.
Yo realmente, yo decía, con la maestría es suficiente. ¿Por qué? Porque yo tenía de que uno con doctorado rebasa el perfil allá afuera, ya nadie te va a pagar las cosas, ya van a decir que no y ahora ya no. Nos estamos enfrentando ya a una nueva era que entre más estudio tú tengas, más credibilidad tienes. Ya hay empresas de laboratorio que tienen su propia parte de investigación. ¿Por qué? Porque ahora lo nuevo es innovar materiales, hacer nuevas, porque llega un punto que la naturaleza, ya lo que nos da, se va a extinguir. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dejar de construir. Entonces, antes de que se extinga, dale algo para ir compensando y alargar más esa vida útil de los materiales que un día se van a acabar. Entonces, por esa razón yo empiezo a ver lo del doctorado, empiezo a ver cómo es la de los materiales, que fue lo que empiezo a ver. Y digo, hoy me vengo para acá, me caso, vengo a Guadalajara, empiezo a buscar trabajo y empiezo a ver aquí que los sueldos son muy poquitos porque vas empezando otra vez con la maestría y que en un año te van a subir más el sueldo, pero espérate un año. Y yo a mi edad yo decía, no, yo ya estoy acostumbrada a otras cosas, a más, entonces no puedo. Entonces ya empezábamos a saber y veo ese problema de nuevos materiales y empiezo a ver que en CUSEI tienen un doctorado que es en ciencia de materiales. Yo en la maestría y en la licenciatura trabajé con contaminantes de hidrocarburos y yo quería ver esos hidrocarburos cómo en el suelo iban mitigando, iban teniendo problemas, ¿no? En el suelo. En CUSEI no había especialistas en esa área y como no está en el área de ingeniería, bueno, sí está en el área de ingeniería pero no civil, el doctorado está en el área de ingeniería de proyectos. Entonces los perfiles que aceptan ahí es más ingenieros químicos, más licenciados químicos, licenciados químicos también, físicos, matemáticos, o sea, otro perfil. Y ya empiezo yo a ver y digo, ¿quién me podría ayudar con geotecnia? Porque yo quiero trabajar, ahora modelar la pluma de contaminación y eso. No, es que aquí es materiales y lo más enfocado a civil son mezclas asfálticas. Y yo, pues mezclas asfálticas, yo ni en la licenciatura me acuerdo de eso, o sea, nunca he convivido. Sí he metido control de calidad de carreteras y de estacionamientos y esa parte, pero nunca me había metido al comportamiento de la mezcla. Y yo, y entonces en eso platicamos con el doctor Pedro Limón, que también es un excelente catedrático ahí en la universidad. Platicamos y le digo, oiga doctor, ¿cómo está eso? No, Laura, pues es que los materiales, y empezamos a platicar, hay que hacer nuevos materiales y no sé qué, y esta parte, y pues la mezcla asfáltica ahorita es lo ideal para modificar. Y yo, ¿y entonces usted me puede orientar? No, pues que sí. Pues ya llego, orienta y pues bueno. Entonces el doctorado yo no lo buscaba. Se va dando, otra vez, fue dando las cosas, ¿no? Terminó el doctorado y ahora qué digo, ¿y ahora qué sigue? Allá afuera voy a rebasar el perfil, ¿qué pasa? Ya empiezo a ver, antes de iniciar el doctorado, dice el doctor Zamora, Laura, va a haber clases, voy a dejar la materia de mecánica de sólidos. Y yo, pero yo sólidos, doctor, nunca había dado, era la materia que platico que no. No, pues está esa, tú tienes mecánica de materiales, es básicamente esa parte, tú ahorita tienes el comportamiento y así. Pues vamos. Y entonces empiezo a ver lo de la escuela y ya no empiezo yo a buscar trabajo de laboratorio, porque aparte hacemos nuestros proyectos de manera personal, estudios geotécnicos, ¿no? Entonces ya empieza uno a combinar y dices, bueno, entonces ya el doctorado me empieza a dar una formación para ayudar a los estudiantes en la clase. No sé si me desvió un poquito de la pregunta. No. Ya íbamos, ¿no? Todo bien. Entonces, eso fue básicamente el por qué hice el doctorado 4 años después. Y la verdad es que después de 4 años, Cristian, te puedo decir que me costó. Porque yo inicié un semestre en pandemia, es decir, virtual. Es lo más horrible tomar clases virtuales. Yo dije, no, yo siento que la interacción con una persona en un aula no reemplaza a nadie. O sea, la verdad es que en clases virtuales no aprendes lo que tienes que aprender y yo batallé mucho. Regreso a clases, 4 años y decía, porque uno en el trabajo es muy diferente, ya no lo ves de la manera de estudiar y así, no, es otro estrés, muy diferente. Y cuando yo llego a clases así de que yo creo que me hubiera esperado más de 4 años, ya no lo hago. Ya no lo hago, por eso sí es bien importante que si vas a prepararte, ve un rato y regresa. Ve y trabaja también, porque tienes que abrir los ojos.
Sí. Ok. Entonces, Y durante esos 4 años fue totalmente profesional, antes de entrar al doctorado. sí. ¿Y eso sucedió aquí en Guadalajara o...? En Querétaro. En Querétaro Sí, todavía. todavía fue allá en Querétaro. Esos 4 años, la mitad, 2 años, la mitad de esos 4 años, 2 años me invitan a dar clases a la maestría de geotecnia, en donde yo egresé. Y Ok. di ahí, sí, los 2 años, 4 generaciones, sí, el curso propedéutico, porque hacen propedéutico para la maestría. Ok. Y ahí me aventé el curso propedéutico de geotecnia. Muy También, bien. y ahí sí combinaba, ahí fue cuando dije, oye, yo nunca me veía de maestra. Y cuando vi, pues eran generaciones muy chiquitas, teníamos aspirantes de 4 o 5 personas, y solamente entraban 2, 3. Entonces realmente las maestrías ya son muy, muy chiquititas. Okay. Y es muy diferente ahora cuando ya uno viene acá y 30, 35 alumnos y muchas secciones, ¿no? Y luego una universidad más grande y así. Entonces, ahí fue cuando combiné lo práctico con la docencia, ¿no? Okay. Y entonces fue interesante. Entonces, ¿hubo un periodo de capacitación pedagógico? No. O sea, todo fue sobre la marcha. Sí, yo nunca tuve un curso de cómo dar clases, no. Ahora sí que yo decía, los maestros, ¿cómo dan clases? ¿Cómo llegas y te presentas y comienzas a dar tu clase o cómo? Porque una cosa es que lo hagas, ahí está el resultado y ya, pero otra cosa es cómo ahora le dices a alguien que lo haga de esta manera para que llegue al mismo resultado que tú. Okay. Sí, yo nunca tomé un curso pedagógico, llegué directo a ¿Y las clases. cómo considera que desarrolló esas habilidades para transmitir correctamente hacia el alumno? Desde que yo estaba en la prepa, yo estuve en un pueblo. Entonces en el pueblito era de que de repente, oye, mi hijo necesita regularización y está bien estresado. Tú que estudias ingeniería, no, estaba en la prepa. Tú que estás en la prepa, ¿no nos ayudas con eso? No, es que yo no tengo paciencia. Luego entro a la universidad. Oye, ¿y tú ya que estudias ingeniería, no me puedes? A ver, ¿qué es? No, pues que divisiones. A ver. Y ahí era, en una mesita ahí en mi casa, así. De repente no sé cómo el alumno, el estudiante me empieza a como que a entender. Y le veo su cara de satisfacción de que ya le entendí. Y yo, sí, porque yo no sé lo que te estoy explicando. Y él ya le entendí. Bueno. De ahí se empiezan a correr la voz y la voz. Y empieza ya una persona, oye, es que mi hijo va a entrar a la prepa, ¿le puedes ayudar? Y es que fulanita me dijo, y en el pueblo es mucho de que, oye, y se van así. Y de repente ya cuando acuerdo ya tengo muchos grupos, pero eran grupos individuales. Yo nunca agarré grupos de más, era un niño 1 hora. Llegó Cristian a un punto en el que me buscaban de a las 10 de la noche a las 7 de la mañana, porque yo no tenía tiempo con la universidad. Pero llega un punto en el que no puedes decir que no. Yo soy una persona que me da mucha pena decir que no. Y si yo lo puedo hacer, ¿por qué no aportar o ayudar? Y veía el resultado dije, yo no sé en qué momento desarrollé esa habilidad, pero yo solo sé que lo transmitía como yo lo entendía. A mí me lo enseñaron así. Y ahora veía cómo les enseñaban las divisiones y yo, pero eso ni se entiende. O sea, yo te voy a enseñar como yo enseñé las raíces, ¿no? Sacar una raíz a mano. Y te das cuenta que la vieja escuela nunca se va a ir y que es la mejor que puede haber. Eso se lo transmití a mis estudiantes, a los chiquitos que iban. De repente ya veo y me los encontraba en la calle. Oye, ¿cómo te va? Bien, maestra. Yo era la maestra ya. Bien, maestra. Ya estoy para entrar a la prepa, ya estoy para entrar a la universidad. Y yo, ¿en qué momento crecieron? Y gracias a usted, he aprendido esto, he aprendido aquello. Y yo digo, entonces creo que nací para eso o no sé, pero todavía no me veía como maestra. Cuando ya llego acá a la universidad me dicen clases, yo no sé cómo dar clases, es que yo nunca he sabido, pero no, es que no sé, los de la maestría, pues que los de maestría ya vienen con conceptos ya de ellos, ya es muy diferente. Pulir los conocimientos a dárselos por primera vez es muy, muy diferente. Pero cuando uno ya se sube al barco y empieza a ver, ya mis estudiantes dirán cómo es mi calidad de dar las clases, pero los veo, ya tengo ahorita que son 4 generaciones que ya están saliendo y los veo y me dicen, maestra, ¿se acuerda lo que me hablaba en conocimiento de materiales? Que estoy hablando que doy esa materia en 3er semestre. Y yo sí, lo estoy aplicando, maestra. Es que usted nos lo dijo bien claro esto y lo estoy aplicando ahora con números. Y es algo muy gratificante. Claro, muy satisfactorio. Entonces realmente no te puedo contestar esa pregunta, ¿cómo fue que llegué a desarrollar esa habilidad? Porque ni yo misma sé cómo lo hice. Simplemente transmítelo como
a ti te lo enseñaron y como tú lo entiendes. Y si lo haces de esa manera, creo que puedas aportar más. Ok. ¿A qué se refiere con lo de la vieja escuela? Ya que te hacían planas y planas de cosas, a que ya no era a la inteligencia artificial de pregúntale, te ponían a pensar, a que no tienes calculadora científica con la calculadora normal básica, suma y resta nada más. Ya, ok. A eso me refiero. Ok, porque lo entendí como, o sea, se refieren a ciertos profesores como de la vieja escuela, los que son un poco más duros, más estrictos, que no son como tan pacientes, que incluso llegan a ser groseros y todo eso. No, duros, no, fíjate, la vieja escuela para mí es como que antes nada más tener un lápiz, un borrador y una calculadora. Okay. Para mí esa es la vieja escuela, porque yo siento que personas rudas en el aspecto de que son exigentes, que son mal hablados, hasta yo, algunos, ¿no? Eso para mí es como de, pues es ya la persona de cada quien, ¿no? Y cómo transmite el conocimiento. Pero yo a la vieja escuela me refiero a lo rústico, a lo que teníamos en su momento y que era lo que nos hacía pensar. Ahora tantas cosas, yo digo, tantas cosas son buenas porque te ayudan a facilitarte la vida. Y hay muchas cosas que ya no pierdes el tiempo haciendo otras y puedes avanzar en otras. Pero si tú no conoces la forma rústica en hacer las cosas, no puedes dar el brinco hacia algo que te pueda facilitar, porque te acostumbras a que todo se tiene que hacer fácil. Y siento que eso tenemos que tener cuidado con esa parte. Entonces a la vieja escuela me refiero a eso, a que nos enseñaron a arrastrar el lápiz todavía. Ok. Sí. Porque también, o sea, están esos maestros, o sea, que sí les tenemos miedo, que nos dicen, y aguas con él porque reprueba todo, si nada más pasa uno, pasan dos. Y no quiere decir que como, o sea, técnicamente seguro son muy buenos. Y a la hora tal vez de dar las clases también son muy buenos. Pero la forma a veces es la que uno como que termina pues dándonos ese miedo. Y nos decía, por ejemplo, el doctor Zamora que él está convencido de que no... enseñar desde el terror no es tal vez la mejor idea hacia los alumnos. Porque uno pues ya va estresado o va con ese miedo, entonces tal vez no alcanzamos a entender todo. Pero pues también el otro extremo creo que no está tan chido, o sea, como a apoyarse 100% de la inteligencia artificial, pues no hacer tus ejercicios, no practicar. Entonces pues es un conjunto de todo, te digo, también influencia mucho de quién te rodeas, de tus compañeros, de los maestros con los que tomaste, las asesorías. Afortunadamente pues en la Universidad de Guadalajara, o al menos allá en CUSEI, nos tocó a nosotros que cuando teníamos dudas, pues nos acercábamos al departamento de física, de matemáticas y nos decían, o nos asignaban más bien, mira, esta persona se encarga de las asesorías y pues veíamos estática, veíamos álgebra y pues estaba padre para complementar cuando no alcanzamos a entender totalmente ciertas cosas o temas de materias muy, muy específicas, preguntas muy, muy específicas. Entonces, pues del lado del alumnado, valoramos mucho cuando se combina como que todo eso, o sea, que el profesor conoce, domina el tema, también cuando lo transmite de manera muy clara y cuando se siente, no diría que un ambiente como de amistad, o sea, porque... o sea, como, es que el profe es mi amigo, o es mi cuate, sino de respeto, ¿por qué no? Y de los dos lados, eso como que al alumnado dice, lo valora mucho y dice, pues estoy aprendiendo bien, no me da miedo ir a mis clases de estructuras, de geotecnia, y pues al final uno termina pues agarrándole ese gusto y esa pasión. También, pues por ejemplo, con la maestra Frida, el doctor Zamora, profesor Ursúa, del lado de las estructuras, y como ya lo dijo la maestra Betsabe, pues el doctor Galaviz también en su momento, y pues hay muchos maestros muy, muy buenos que dejan una gran satisfacción hacia el alumno y pues que dan ganas de seguir agendando con ellos. Entonces yo diría que en ningún momento me sentí como con ese miedo. Pero sí hubo otros con los que sí.
y a lo mejor creo que no aprendí como me hubiera gustado, sino más del lado autodidacta, que eso creo que también es una buena herramienta, o sea, en la parte tanto académica como profesional, porque pues te dotas de esa herramienta en donde pues no todo te lo están dando, sino que uno mismo empieza a investigar y luego a generarse un criterio. ¿Qué opina de ser autodidacta? Yo opino que tienes que ser autodidacta, porque en el salón de clases depende tú cómo vayas un día que vienes con otros problemas, otras cosas. Se nota cuando alguien no está al 100%. Yo no sabía cómo un profesor te podía ver al fondo que estabas ahora aquí. Tú decías, ¿cómo tiene esa habilidad para hacerlo? Se desarrolla. Ahora yo que me toca estar de este lado digo, todo se escucha, todo se ve y ves y dices, algo pasa hoy, porque no viene como siempre el alumno. O sea, yo en lo personal sí lo detecto, ¿no? Y ese factor afecta a que no tengas la hora o las 2 horas de clase concentración. ¿Y eso qué provoca? Que tengas que volver a tú trabajarlo en tu casa, darle más tiempo, y si no quedó con la clase, pues buscarle. Ahorita hoy en día ya hay más información, bueno, que también puede ser mal informada, porque no todo en la red es verdad, no todo, pero te ayuda a que lo que está en clase lo puedas tú como filtrar. Qué cosas son buenas y qué es malo. Entonces yo sí creo que deben de ser autodidactas, y a eso se está perdiendo. ¿Por qué? Porque una cosa es que seas autodidacta, que vayas y busques, y otra cosa es que creas todo lo que te den. Entonces creo que eso no es autodidacta. Ves videos, ves TikToks, ves un montón de cosas que ya hay en la red, pero tú tienes que tener la capacidad de saber qué es verdad y qué no es verdad. ¿Y cómo lo haces? Pues escuchando al maestro siquiera 1 o 2 horas que te está diciendo, porque en ese tiempo nosotros no podemos enseñar todo lo que queremos transmitir, porque la verdad es muy poco tiempo lo que tenemos en el aula. Entonces sí, es un 50-50. Y lo que comentabas, los profesores que acabas de comentar son personas y profesores, compañeros muy buenos, ¿no? Pero yo veo que tienen una pasión por la docencia. Les gusta transmitir lo que ellos aprendieron. Y lo transmiten de una manera tan sencilla que sí, que son duros, o sea, son justos. ¿Por qué? Porque quien entra ahí es como que, voy a estudiarle porque en un tropezón que yo dé me quedo atrás, porque el ritmo es fuerte, pero después lo valoran. Los alumnos lo valoran porque dicen, este 6 me supo a 10, ¿no? O sea, lo valoran. Tiene que haber de todo. Un alumno una vez me dijo, maestra, es que hay mucho, muy fuerte o muy, que nada más viene así. O sea, le digo, no. Aquí debemos entender una cosa. Esto es un problema no aquí, es en todo el mundo. Yo fui a hacer una estancia, una estancia en el doctorado. Aquí, del otro lado del charco, así les digo, es lo mismo, les digo. Nosotros como personas no vamos a poder soportar o todo bien rígido o todo bien blando. O sea, los límites abajo y arriba siempre van a ser malos. Entonces siempre hay que haber un punto medio. Entonces nos quejamos muy sencillo de que, ¿por qué esto y aquello? No, tú escoges y tú empiezas a nivelar. Les digo, yo cuando llegan mi primer día de clase, les digo, lo que hice Q6 social, lo que platican de mí, les digo, es lo doble. ¿Para bien o para mal? Maestra, ¿sí se mete eso? No, les digo, hay veces cosas que mejor ojos que no ven, corazón que no siente. Porque uno no es monedita de oro, Cristian, para caerle a todo el mundo bien. Pero lo que uno tiene que entender es que el día de que uno está en el salón, lo hace por su bien, entrega todo por ellos, porque al final de cuentas yo estuve sentada ahí, y yo sé que si un maestro me hubiera enseñado las cosas que se ven allá afuera, no me lo hace más fácil, sino que amortigua un poquito más, porque allá afuera están fuertes las cuestiones laborales, ¿no? Entonces yo trato de siempre aplico, sé el profesor que quisiste haber tenido. Y con eso de que tú dices de repente, yo preparé la clase y ni yo la entendí, pues órale, ponte a estudiar y ve y busca para que tú transmitas y que si tú lo entiendes, convenzas a las otras personas. Yo solita me terapeo de esa manera. ¿Por qué? Porque si no logro hacer eso, no estoy haciendo pues bien mi trabajo. Y aparte, uno es profesor, en el aula tienes que entender que tú nunca vas a ser el amigo de los alumnos. Así como los papás te dicen, no puedes ser amigo de tu mamá y de tu papá. Puedes tener la confianza de platicarle las cosas. Puedes acercarte a cualquier duda porque no puedes tener miedo. ¿Por qué? Porque somos personas normales. Pero sí debemos de entender que hay una línea muy delgadita en donde ahí esa línea no hay que rebasarla. Porque al final de cuentas es alumno, profesor. Y a veces uno se pone un poquito más tranquilo y ya empieza a ver como otra
pues sí, otra actitud. Y por eso a veces tenemos que ser un poquito más duros en el salón, pero no es porque seamos malas personas. Es porque tenemos que estar en el papel del docente, porque sí puede tomarse de repente a no tomarte en serio, porque ay, es bien buena gente, ay, ni entres, ni te dicen nada, o sea, ese tipo de cosas. Sí. Y por eso a veces uno tiene que tener una postura rígida, pero no quiere decir que nos sentamos. No, yo cuando me toca calificar, yo no veo nombres. Yo califico porque considero que soy estricta, ¿sí? Esa es mi perspectiva. Muchos dirán muchas diferentes cosas, pero mi perspectiva es, yo califico como es. Yo digo, es esto y esto y esto y esto y esto califico. Entonces, ya veo el número, veo la persona y digo, ay, ¿qué pasó? O sea, me demostraste todo esto que pasó, pero pues así son las cosas y pues, ni modo. Y mi corazón se me va bien apachurrado, pero digo, si no hicieron 6 meses nada, ¿qué pasa? Pero bueno, uno tiene que ser así porque aquí se equivocan, sí, aquí equivóquense lo que quieran. Allá afuera no se equivoquen, porque allá quien se equivoca, no, si pasa, nada más se cae la casa solita, bueno, pues se cayó. Pero si había familia, o sea, había personas ahí adentro, creo que con eso no queremos lidiar. Entonces, maestra, fue un signo, sí les digo, el signo era así, y ahora quedó así, les dije, entonces, ¿es bueno o es malo? Y se me quedan así, le dije, y era un signo nada más. No, pues bueno, está bien, maestra. Entonces, uno tiene que darles a los alumnos en el salón la gravedad de las cosas que puedan pasar. Y si les hacemos conciencia ahí, Cristian, creo que el día de mañana ellos le van a pensar 2 veces cuando estén con un lápiz sacando un cálculo, ¿no? Entonces, no lo tomen mal a los profesores que somos duros. No somos duros, nos preocupamos por ellos. Y el día que dejamos de ser duros es porque no nos interesa. En ese punto voy a decir, que la vida te castigue. A mí, yo ni siquiera agarro nada personal. Yo si te pongo un 10, un 5 para mí, la verdad, no, ni me dan más sueldo ni nada, es lo mismo. Pero el día de mañana, ¿tú qué calidad de persona vas a ser? Entonces, realmente nada es personal. Realmente todo se queda en un salón y solo es para el bien de ustedes, para el bien del alumno. Y eso es lo que a veces no entendemos, esa parte. Sí, muy de acuerdo. Y pues también creo que es cierto, o sea, un alumno valora muy bien al profesor que es estricto. Yo pienso aún más cuando es algo que le gusta al alumno, que le apasiona. En el sentido de, si te gusta la geotecnia, metes con un profesor que sabes que es muy estricto, pero que te va a terminar enseñando porque pues te gusta. Y me tocó compañeros que dijeron, híjole, es que ya no alcancé cupo con tal maestro. Pues ni modo, voy a tener que meter con este otro. Pero, o sea, al final de cuentas sí hay ese gusto de, pues es que quiero meter con este maestro, con esta maestra, porque dicen que es muy estricta, pero hay congruencia con lo que te exige, con lo que te enseñó. Entonces, esa parte congruente también es algo que de este lado es bien valorado. Porque luego dicen, ay, es que los exámenes están imposibles. Y así que tú digas qué tanto enseñó, pues no. Pero, pues sí, o sea, si hay una pasión del lado del alumno, seguramente vaya a buscar al maestro más exigente. Y pues también de acuerdo con el lado de la línea del respeto y de no ver al maestro como un amigo. Creo que es como lo que platicamos al inicio, que a veces se nos olvida también que el maestro pues tiene su vida, que hace su día a día, pero pues está bien, o sea, también es señal de que esa línea de respeto está pues bien marcada y de los dos lados, o sea, porque ni el profesor le falta el respeto al alumno, ni el alumno al maestro, o sea, es bidireccional. Creo que se está pintando bien esa línea. Y me gustaría pasar a un tema un poco técnico, si está de acuerdo, para platicar un poco sobre geotecnia. ¿Cómo le describiría a alguien que no está consciente o que no es ingeniero civil, qué es primero la ingeniería civil y después la geotecnia? ¿Qué son estas áreas? Ok, mira, la ingeniería civil pues sabemos que es una mezcla
de conocimientos matemáticos, de responsabilidad y de creatividad. ¿Sí? Yo en lo personal, yo veo la ingeniería civil como un servicio. Darle a alguien un servicio, una mejora de calidad de vida. Porque nosotros diseñamos estructuras, diseñamos puentes, diseñamos carreteras, diseñamos obras de saneamiento. ¿Todo para qué? Para tener calidad hacia lo social. Entonces, eso es lo que hace un ingeniero civil, en lo personal. Ahora, ¿qué hace la geotecnia? La geotecnia yo en lo personal lo veo como que es aquella rama de la ingeniería civil, una de las ramas de la ingeniería civil, que estudia el soporte o la estabilidad para que todas estas aplicaciones que acabo de mencionar estén en servicio. Porque uno puede construir un castillo de oro, pero si los cimientos y donde está sobre él no te da para ello, todo lo bonito de ahí arriba se derrumba. Entonces la geotecnia es una área en el que para las personas que no son de la ingeniería es simplemente lo que te mantiene, lo que se queda estable para que tú le pongas arriba la cantidad de cosas, peso que tú le pongas en la parte de arriba, resiste. Que hay ocasiones que luego de repente dicen, con los estructuristas, espero que no se me ataquen, de repente, un estudio de mecánica de suelos, no hombre, tú dale un valor X, por experiencia. Oye, pero la mecánica de suelo se hizo. Bueno, pues que la mecánica de suelo no tenía los criterios que necesitaba. Pues entonces tú solicita qué criterios ocupas para que te dé los valores y con ello tú puedas diseñar. ¿Sí? Claro, los criterios ahí están. Pero no es así de, yo siento que tiene tanto valor. O sea, no, hay que hacer un estudio conforme para tener más credibilidad a la hora de tener parámetros del suelo, ¿no? Yo en lo personal hemos tenido seminarios, hemos tenido charlas en el aspecto en el que decimos, si la verdad cada quien hiciera su trabajo, cada quien diera los parámetros que realmente son, nadie tendría que estar esperando así como, yo siento que va a ser esto, yo siento que, y estímale, a ver, ponle más, ponle menos, no, dale más, o sea, no tendríamos que estar jugando con esas partes. Entonces la geotecnia debería de tener ese empuje. A nivel nacional la geotecnia está muy bien, pues, es un tema que tiene mucha importancia, pero aquí en la zona metropolitana, lo que es Guadalajara, no sé por qué la geotecnia está muy devaluada en costo y aparte, no sé por qué no hacemos más tipos de exploraciones, más cosas para darles más parámetros a ustedes para que puedan calcular, ¿no? Muchos dirán, pues son arenas, ¿qué les podemos hacer? Son jales. Pero vete a la periferia. Vete a ver problemas que allá hay otro tipo de problemas y qué está pasando. Entonces la geotecnia, si no hay geotecnia en una obra, aunque sea una casa de Infonavit, aunque sea cosas pequeñas, un estacionamiento, siento que lo que tú inviertas en la parte de arriba es dinero perdido. Tiene que haber un buen cimiento y un buen suelo para poder sostener toda la parte de arriba. Sí, claro. Creo que a mí me gusta decir que el estructurista y el geotecnista son mejores amigos porque van muy de la mano. Y coincido con que está bien devaluada, bien poco valorada estas especialidades. Quisiera entender también de dónde viene todo esto, pero lo he notado desde la desarrolladora o la constructora, o no sé, o el ingeniero o el arquitecto que está llevando la casa, o si fueran proyectos un poco más pequeños, que dicen, o sea, le dices, oye, ¿y ya tienes la topografía? No, pues, ¿para qué? ¿No? Ok. Oye, ¿ya tienes el estudio de mecánica? ¿Para qué? Así. Y pues a uno ya le empieza a dar más miedo cuando falta esta información. Y luego, pues ya, bueno, lo ven como un gasto. O sea, no como algo necesario para empezar. O algo, pues, fundamental. Porque, pues luego uno empieza como del lado de las estructuras, a estimar valores, ya sea agarrándote como de, pues acá por cartas geológicas o lo que tú gustes. Pero pues no, o sea, no hay como tener un buen estudio y que ese estudio pues esté bien hecho y que tengan los parámetros que en realidad necesitas, porque a veces
por ejemplo, no sé, o sea, es muy raro que un estudio de mecánica de suelos, al menos aquí en Guadalajara, venga, por ejemplo, con el módulo de reacción. Entonces nada más te lo mandan con la capacidad de carga y ya. Pero hay veces que necesitas el módulo de reacción. Pero les dices, oye, es que lo ocupo. Y dicen, bueno, ¿para qué? Ok. Y entonces, pues, digo, el geotecnista no, sino del lado de la construcción, que no lo ve para empezar necesario y cuando le empiezas a hacer este tipo de cuestionamientos, pues se ponen como de, no, es que el otro calculista sí me lo hacía así. o me lo hacían más barato, Ajá. o pero ¿para qué lo ocupas si ya construí una casa con 1 metro de piedra, brasa de cimentación y no se cayó? Y pues también, pues ahorita nos platicaron un poco más sobre eso, pues que los suelos no son lo mismo, aunque estemos hablando de Guadalajara, o sea, son zonas pues muy... por eso se hacen como estudios muy, muy Muy particulares, ¿no? particulares, claro. De hecho, nosotros, pues, en la área del centro, que es la Ciudad de México, son suelos, no problemáticos, son suelos que sabemos que no tienen resistencia alguna, tanto carga como de deformación. Y aquí en la zona de Guadalajara, nada más les importa la carga. Las arenas decimos, déjale confinamiento y te aumenta la resistencia. Quitar el confinamiento y todo se derrumba. No ven resistencia por deformación. Pura carga, lo que te aguante. Una arcilla tiene un ángulo de fricción alto, te va a dar una resistencia alta y una capacidad de carga alta. Nada más déjala confinada, deténla nada más. Pero un suelo fino, un limo, una arcilla, no es lo mismo. Y nosotros en el centro tenemos nuestra maestría que estudié yo, suelos no saturados. Eso nos impactan a ver cómo es el comportamiento del suelo y que no me importa la capacidad de carga, porque las arcillas secas, no hombre, te dan capacidades de carga altísimas, pero que le entre el agua, ¿qué va a provocar? Que pierda su resistencia hasta que es como un fluido que no tiene nada de carga, ¿no? Entonces nosotros evaluamos mucho deformación y con esas deformaciones pues sacamos los módulos de reacción, los verticales, ¿no? Si son pilas horizontales. Pero nosotros eso no lo piden en un estudio de mecánica de suelos. La capacidad de carga la dejamos de, está padre. Pero dime por capacidad de carga cómo andan los asentamientos, porque quien te los limita en suelos finos, te limita la deformación, no la resistencia del suelo. Tiene buena cohesión y esa te va a dar arriba el valor, pero la deformación te lo limita. Y de repente ya los estructurizas por una nave industrial. No tienes una capacidad de carga de 15, un número por decir. Y los asentamientos te lo limitan a 5. No, pero ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? No, pues eso es lo que te da el suelo. Oye, pero esa es una saturación hasta lo último, ya como que la más baja. ¿Y tú vas a garantizar que nunca haya agua? ¿Qué pasa si de repente una tubería se rompe? ¿Qué pasa si de repente en una casa, una alberca pierde, se rompen los muros de contención? Tú no puedes garantizar nada lo que pueda haber abajo. Lo dejas muy bonito y todo y lo mantienes. Pero ¿cómo haces para que lo otro, factores, no te lleguen a afectar? Y ahí es como que, entonces no aceptamos eso. Venimos para acá, empezamos a hacer unas cotizaciones, empezamos a ver, no hacen más que puro SPT en unas zonas. Ya en algo más lejos, no hacen pruebas directas, son puras indirectas que con correlaciones. Entonces nada más dan capacidad de carga. Entonces al final de cuentas, eso como estructurista, pues sí funciona para ciertos proyectos, porque no es malo. Pero para otro tipo de suelos, necesitamos otro tipo de cimentaciones combinadas o hacer otro tipo de cosas. ¿Y cómo puedo hacer esos movimientos si no tengo parámetros reales del suelo? Si no mido los comportamientos que tiene, tanto carga como deformación. Y ahí es donde viene el detalle, porque claro, entre más cosas tenga, pues más cuesta, pero no es eso, es porque más responsabilidad y más cálculo le estamos metiendo. Y a veces ven como que la mecánica de suelos, no hombre, cuesta 3,000 pesos, 4,000 y ya, no, pues me muero de hambre con eso, les digo. Y realmente no te puedo dar todo lo que necesitas, porque esa zona requiere esto y esto, y llégale a un punto en el que tienes que hacer espectros de sitio, no regionales. Y ese es un tema que quieren puro regional, ya que el Prodicis lo da. Es que pues al Prodicis también dale la estratigrafía, ¿sí? Y no le estés ahí con las velocidades de corte, tienes que hacer una geofísica y tienes que hacer ya otros aspectos que eso no creo que todavía en esta zona tenemos que decirles cuál es la importancia de esos parámetros, ¿no? Entonces, si no nos pagan una mecánica de suelos convencional, menos con geofísica. Pero los edificios que ahorita ya estamos creciendo no hacia lo ancho, hacia lo alto, lo requieren.
Y entonces ahí viene lo que yo les digo a los muchachos que yo imparto mecánica de suelos. Yo les comento, ustedes les va a tocar convencer al contratista, convencer a la constructora de que se necesita por esto y por aquello. Si ustedes nada más dicen, lo ocupo, pero no saben decir para qué o por qué, pierden credibilidad. Y aquí ustedes son los encargados de empezar a comentar esto, por aquello, y convencer a la gente. Pero si yo no los convenzo con ustedes la importancia, ¿cómo van a convencer a la otra gente? Entonces ahorita la enseñanza que estamos dando con ellos para que nos crean, que a los geotecnistas nos tienen, no porque queramos cobrar más, es porque se necesitan hacer más pruebas que, claro, no cuesta lo mismo que lo convencional. Por ejemplo, para el lado de Chapala, los suelos están siendo muy problemáticos. Las casas de Ajijic, creo que sí se llama ese poblado, es la zona que estamos ahorita investigando bastante en el laboratorio. Y estamos viendo que están teniendo muchos problemas porque las casas se están deformando por un comportamiento que es cambio volumétrico de los suelos, que en sequía se contraen y en lluvia se expanden. Entonces esos comportamientos de esos suelos son con contenidos de agua muy altos de variación, están incrementando están teniendo ese efecto, ¿no? Entonces las casas no aguantan y se están partiendo. Métele una losa para distribuir mejor el esfuerzo, el peso al final de cuentas, o sea, hemos tenido que con poquito peso se deforma, ¿no? Y entonces estamos teniendo problemas y es algo que ahorita en la maestría, dando yo la clase de geotecnia, que también doy la clase de geotecnia a los de maestría, personas experimentadas de 30, 40 años con laboratorios me dicen, maestra, tiene razón. Esos fenómenos que nos está explicando, estamos teniendo ahorita ese problema. Cuando nosotros en la zona del centro, pues ya nosotros nos educamos con eso y vivimos con eso. Y aquí ustedes apenas están, en esta zona, apenas están experimentando esos fenómenos. Y digo, que una persona con tanta experiencia diga que sí lo está viendo como funcional, pues digo, bueno, ya estamos haciendo nuestro trabajo, esperemos que ahora un día nos paguen lo que de verdad se tiene que pagar una mecánica de suelos. Y no pagar, que valoren que es necesario para que cuando llegue el estructurista diga, estos son los parámetros, a ver, vamos a calcular y ya sea de la mano, ¿no? Para que tengamos una sinergia que es lo que se debe de realizar al final de cuentas. Así es. Creo que la ingeniería está en general muy mal valorada. Nos decía hace un par de episodios el ingeniero Esteban Salazar que al arquitecto, por ejemplo, le pagan por un porcentaje de la obra, pero al calculista, al calculista específicamente, pues 30, 40 pesos el metro cuadrado, sea cualquier tipo de estructura. Y pues en la geotecnia pues vemos que sucede algo similar y a veces se buscan ahorrarse pues este tipo de estudios. Y ojalá en algún momento se valore de mejor manera, pero pues también estoy de acuerdo en que pues es parte de nuestra responsabilidad convencer a las personas que están a cargo de, por ejemplo, las desarrolladoras o las constructoras, que teóricamente pues están dentro del ramo, o sea, deberían saber un poco como, o sea, lo que quiero decir es, no es un contador quien está construyendo o no es un abogado, entonces de cierta manera tienen conciencia de cuáles son estas implicaciones, entonces que no se valore también está un poco extraño. Y me gustaría ligarlo con el siguiente tema, que creo que va de la mano con autoconstrucción y con la ética, en donde pues México es un país que viene de mucha autoconstrucción y pues que la mayoría de las casas y ciertas construcciones no tan pequeñas vienen pues que mi abuelito trabajaba en obra o que mi tío pues era maestro, entonces pues háblale a él y que lo construya. Entonces creo que mucho de la construcción y de las soluciones que se le dio en ese momento a la vivienda de México pues viene de ese lado. Pero pues yo creo que nos quedamos ahí y ya no evolucionó más hacia allá, a pesar de que sí hay los profesionistas suficientes. Y creo que también viene de un tema de desconocimiento en general, porque si uno no estudia ingeniería civil, a lo mejor no sabe qué es un ingeniero civil. Entonces, pues quien no lo estudia, pues mucho menos va a saber a qué se dedican los ingenieros civiles. Pues decíamos en un inicio que
lo relacionan todo con la arquitectura y dicen, como los arquitectos. Entonces yo creo que ese desconocimiento y esa desinformación, pues nos toca a nosotros combatirla y empezar a darle más foros o más visibilidad y difusión para que las personas no solamente no relacionadas a la ingeniería civil empiecen a conocer de estos temas. Como por ejemplo, si con la salud, o sea, viene también de una parte empírica, como el remedio casero, o sea, haciendo la analogía con los doctores o medicamentos y demás, que al día de hoy, pues sabes que si te enfermas, pues tienes que ir con un doctor, ¿no? Pero no sabes a quién acudir si tu casa le apareció una grieta o no sabes con quién construir, o sea, tú te vas inmediatamente con el albañil de aquí a la vuelta o cosas así. Entonces creo que hace falta que nosotros demos esa difusión y pues preguntarle cómo percibe estos temas de autoconstrucción y por qué es importante la ética dentro de la ingeniería civil. Sí, Cristian, tocas un tema muy importante. Porque sí, efectivamente, de repente ay, te paso la mecánica que hicieron, en mi caso, de el vecino. Uh-huh. Pero dependiendo la topografía como esté, la estratigrafía cambia en 20, 50 metros. O sea, si está planito, bueno, hasta 100 metros puedes tener lo mismo, pero cambia. Y cambian las condiciones, porque a lo mejor ahí llega una corriente de agua. Y aunque es el mismo suelo, la condición en la que está naturalmente es muy diferente. Y tan solo con eso ya lo hace diferente, ¿no? Pero no logran entender esa parte. Algo muy normal que dicen que el mamposteo no saben hacer otra más que mamposteos. Y lo peor es que se cimentan las edificaciones en mamposteos sobre suelos de cultivo. Y pues esos suelos de cultivo tienen movimientos que van a estarse expandiendo y contrayéndose de acuerdo a cómo varía su contenido de agua, ¿no? Es una estructura rígida que al final de cuentas, si detecta un movimiento, ¿qué va a provocar? Que se rompa la estructura y empiezan a ver las grietas, ¿no? De que en escalón, o no, es que fue la junta, es que fue en el mortero que lo pegué mal. No, pero ves cómo viene la inclinación de la grieta, entonces realmente son por movimientos del suelo. Pero es que le metí un mamposteo de 2-3 metros, mira, hasta estaba bien grande el cimiento. Bueno, pero es que no era el indicado para ese tipo de suelos. Entonces sí tiene que haber alguien, claro, la experiencia, los maestros de antes eran muy, muy experimentados. Y son muy buenos, pero ellos no tienen la escuela. Entonces, si se complementan con la escuela, no, hombre, pues nadie los para. Pero mientras no, o te encuentras una persona muy experimentada, pero mucho, mucho porque aprendió a errores, de que en la casa se me cayó porque pasó esto, aquí ya no me va a pasar. O mejor hablarle a una persona con conocimientos, ¿no? Porque sí necesitas conocimientos para saber cómo construir y necesitas conocimientos para saber el tamaño del cimiento. Y si no, para hacer un mejoramiento al suelo o a ver qué le haces, ¿no? Entonces sí se necesita, y autoconstrucción, ay no, o sea, necesitas sí una persona que sepa del tema, pues. Y no que sepa, sino que diga, es tanto por tanto y porque estoy seguro, ¿no? O sea, sí necesitas esa parte. La ética, Cristian, la ética es un tema que yo les digo a los alumnos, no es que no seamos buenos ingenieros, todos allá afuera somos buenos ingenieros, porque todos pasamos la escuela, de una u otra manera, pero soportamos estática, soportamos dinámica, soportamos que cálculo multivariable, que soportamos un montón de matemáticas y de cosas por haber, y en 5 años no es posible que alguien no haya aprendido algo. Todos salimos de ingeniería y para algo eres bueno, o sea, ¿por qué? Porque ya te chutaste la carrera, y por algo sales, ¿no? Pero a veces allá afuera nos olvidamos, o nos conviene olvidarnos, porque cuando hay dinero de por medio, sufro demencia, les digo, sufren demencia y como que si a ti te dan una obra que vale $1,000,000 es porque la obra tiene que costar $1,000,000. No que le doy 400 y el resto me lo dejo. O sea, no. Y por eso pasan las cosas, ¿no? Yo, como les digo siempre, soy muy, muy cruda al momento de hablar con las personas, pero yo siento que si a la gente no metes miedo, no va con cautela. A lo mejor es una forma de educar que no es la correcta, pero yo en lo personal yo digo, ¿cómo tú vas con cautela a un lugar si no primero te inculcan el miedo? Si no te inculcan miedo, tú vas y como va, de golpe.
chin, ya me fui de eso. No, pero es que ve pisando con cuidado porque no sabes cómo están. Te vas de boca, ¿no? Entonces yo he aprendido de esa manera. No es bueno el miedo, no. Pero cuando tú no conoces algo, creo que no es malo tener miedo a las cosas. No es malo que te inculquen ese miedo. ¿Por qué? Yo les digo siempre a los alumnos, imagínense que ustedes están en un hospital. El doctor que va a operar nada más tiene en sus manos una vida. Si se equivoca, solo se equivoca con una persona. Ustedes en un estadio de fútbol, en un concierto. Si se equivocan, no muere una persona. Muere todos los que están ahí adentro. Entonces el nivel que tienen de compromiso tiene que estar muy, la ética que tengan, tienen que estar muy encima. Porque no por ganarme un peso en mi bolsillo extra a mi sueldo, voy a arriesgar la vida de todas las personas. Les digo, no me muero por la enfermedad, me voy a morir porque se me cayó la losa del hospital. Entonces, esos ejemplos a lo mejor alguien me diría y dijera, Laura, no des esos ejemplos a alumnos de tercer semestre. Están chiquitos, porque están chiquitos, deben de entender que esto no es un juego del decir, hoy quise llamarme ingeniero porque se escucha bonito. Porque mi papá, mi mamá, que se sientan orgullosos de un ingeniero. Es bonito. Que tu mamá te diga, ay, mi hija es ingeniera. Pero es más bonito que seas ingeniera y que apliques con lealtad y con ética ese compromiso que adquiriste. Uh-huh. Entonces yo trato de hablar mucho de la ética porque allá afuera se nos olvida. Y se nos olvida no después de años, se nos olvida el otro día que egresamos. Uh-huh. Entonces sí es bien importante esa parte, que nunca nos olvidemos de que en nuestras manos hay mucha gente en juego, muchas vidas en juego, y que esto hay que llamarlo con seriedad. Uh-huh. Que no sea de que, pues no soy yo, no pasa nada, no nos hagamos inhumanos. Porque el día que hagamos eso, Cristian, dicen que los ingenieros somos cuadrados y frívolos. No es eso. Nosotros tenemos que también tener el sentido humano. Porque hay personas que, aunque no son nada de mí, tienes que desarrollar ese sentimiento como si tú estuvieras viviendo. Si yo voy a diseñar esa casa, pues va a ser porque yo voy a vivir ahí. O que de repente las constructoras están en demandas porque pues, la gente está demandando porque sus casas se están cayendo. Oye, 20 años la gente se hace un préstamo para su casa, todo su patrimonio, y bien fácil le dice la constructora, pues está cayendo porque no tomé un proceso constructivo adecuado o porque cambié la calidad de los materiales para yo tener más dinero en mi bolsa. Creo que eso no es válido. No es válido jugar con ese tipo de cuestiones, más cuando son patrimonio de la gente. Por eso yo al inicio, cuando me dijiste cómo define la ingeniería civil, yo la defino como alguien que, como los que nos dedicamos a eso, que estamos al servicio de algo. ¿Por qué? Porque nuestra principal valor, nuestra principal ética es mantener una obra de pie para no ocasionar daños materiales, daños en personas, y tampoco meternos con dinero de otra gente que no es de nosotros, porque eso es algo que no está en juego. Entonces sí tenemos que tomarlo con mucha seriedad, más que nos guste el nombre, más que nos guste el ingeniero. Ay, se escucha bonito, pero hay que llevarlo con compromiso y responsabilidad, Cristian. Sí, y eso siento que mis colegas tenemos que, en cada área, darle una importancia del por qué analizamos las cosas. La analizamos porque puede haber estos problemas, puede haber esto, puede haber aquello. ¿Ya entendimos la magnitud del problema? Órale, pues vámonos a la teoría, ahora sí. Uh-huh. Ahora sí la fórmula la vas a ver para poder hacer esto. Ahora sí esto físicamente lo puedes ver por esto. Y creo que la enseñanza ahí va a dar un cambio muy diferente del libro para que tenga de la mano con la práctica. Eso es en lo personal que yo pienso. Eso es muy personal. Sí, no, gracias. Gracias por compartirlo. Creo que es una pregunta que me gusta hacer porque cada quien tiene una perspectiva distinta y pues enriquece al final de cuentas varias opiniones y todas van muy de la mano. Y estoy muy de acuerdo en aplicar siempre la ética. Afortunadamente, no sé cómo lo perciban, pero yo pienso, al menos con los estructuristas y geotecnistas con los que me he rodeado, creo que el perfil del estructurista, del geotecnista, del hidráulico, son personas muy técnicas, yo diría muy ñoños, en el sentido
de la pasión, muy apasionados, porque te gusta lo que haces, te gusta, decimos en la escuela, machetearle y leer y estar estudiando. Entonces esto afortunadamente se refleja en una buena ética. Y al día de hoy no me ha tocado alguien que diga, pues métele al programa 200 en lugar de 250 o métele de 300 o métele de más, pero tú especifícalo con menos, ¿no? Creo que al menos estos perfiles un poco más técnicos siempre son o coinciden, empatan con este lado ético. Seguro sí los hay, pero creo que la ética es algo que impera de este lado. Digo, afortunadamente, digo, sí habrá quienes no, pero creo que son pocos, espero que sean pocos. Pero bueno, nos estamos acercando a la parte final de este episodio y pues bueno, me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecerle nuevamente el tiempo, el espacio y todo lo que nos está compartiendo. Lo valoro muchísimo y seguramente sea de mucho valor para también las personas que están escuchando esto, ya sea estudiantes o personas que ya están en la vida profesional y, ¿por qué no?, también quienes no están tan familiarizados con la ingeniería civil. Entonces, bueno, pues muchas gracias por todo eso. Y ahora sí, para cerrar, hay un par de preguntas muy ligeritas, le diría de esa forma, que la primera es, si hubiera un proyecto de los ya existentes en el mundo, ¿en cuál le habría gustado participar? Mira, yo hace un año fui a Barcelona y mis ojos vieron la Sagrada Familia. Y la veía de día, la veía de noche, la veía a todas horas, lloviendo, no lloviendo, y digo, qué padre quien pudo haber estado en ese proyecto. Porque no nada más es arquitectura, no es ingeniería. Es un mundo de hasta escultores, es un mundo de toda esa parte, y entonces son obras que para mí me hubiera gustado mucho participar. ¿Sí? La vida, pues, hay veces que nos lleva hacia la docencia o hacia otros proyectos que uno quisiera soñar en alto, pero al final de cuentas son obras que quien las están haciendo y en las manos en las que está, pues lo están haciendo muy bien, y es algo que yo dijera, y veo el Taj Mahal también y digo, válgame Dios, eso es algo muy bonito que me hubiera gustado participar en esas partes. Aquí en México, la Torre Latinoamericana, ¿sí? Son suelos que muy complejos de construir ahí, y la torre, sismos y sismos, y ahí sigue. Entonces realmente son obras que me hubiera gustado estar ahí si yo hubiera tenido pues un poquito más de años, ¿verdad? Para poder llegar a hacer ese tipo de obras y que vieran a ver. Pero pues nos tocó la docencia. Yo de repente tengo amigos que me dicen, ay Laura, te fuiste a la docencia, pero no, sigo con mis proyectos aparte. ¿Pero por qué la docencia? Les digo, es que la docencia también, ¿qué va a pasar el día que nadie quiera dar clases? O que no tenga esa virtud, tenemos que complementarnos de todos. ¿O qué va a pasar que todos se quieran ir a la obra y al rato ya no va a haber ingenieros porque no hay quien los esté formando? O al rato están formando gente que no tiene experiencia tampoco allá afuera. Y entonces tenemos que tener un equilibrio, ¿no? Al final de cuentas. Entonces yo espero que un día uno de mis alumnos, Cristian, que ya te conozco, se pongan a diseñar algo que yo en lo personal quise diseñar, quise hacer, y que pues la vida te va cambiando por otras cosas. Yo, antes de comenzar con otra pregunta, o ya terminar, simplemente es que dar un consejo a los estudiantes que no se pongan un límite, Cristian. El límite, muchos dicen, no, ¿cómo vas a creer que tú vas a hacer eso? No, hombre, ni en tus sueños, ¿no? El límite, no tenemos que poner un límite de las cosas, ponte un mínimo, porque el mínimo es como para decir, al menos tengo que llegar en ese punto, pero el límite no puede haber. Los materiales no tienen un límite, nosotros los limitamos por miedo, pero ellos no tienen límites. ¿Por qué nosotros limitarnos a ello? Entonces, a mí me gustaría un día que esté en vida, que todavía no esté viejita y ya del otro lado del mundo, que yo sepa que un estudiante mío, o que yo tuve un granito de arena, o que conocí a alguien y que fue partícipe en cualquier punto, ya sea de tutorías, ya sea que porque lo vi, o aquí en el podcast, aquí con Cristian, dije, yo un día lo conocí, y yo sentía mucho orgullo ver que alguien así diseñara algo que yo me quedé con
con ganas de esa parte, ¿no? Para mí sería muy gratificante ver esa parte que yo no pude, por X o Y razón, pero que alguien sí lo logró. Ujú. Sería algo muy, muy gratificante de mi parte. Muy Ver satisfactorio. eso, sí, muy satisfactorio, exactamente. Ok. ¿Cuál sería, ahorita ya nos extendió un consejo, pero cuál sería un consejo o enseñanza que se daría a sí misma de hace unos 15, 20 años? Primero que nada, que no dudes de ti mismo. Yo era una persona soy una persona que duda a veces mucho de uno, de que no me la creo a veces, de que cuando uno está de estudiante y saqué 10, ¡ay, fue suerte! A ver, no hay suertes en este mundo, fue porque te desvelaste, porque estudiaste y porque lo lograste, ¿sí? Entonces, ¿yo qué le daría el consejo a Laura de hace 15 años? Créetela, ¿sí? Nadie te regala nada en esta vida. Tu trabajo, tu esfuerzo y tu dedicación se va a ver recompensado. Ujú. No esperes a que nada te regalen la gente. Tú hazlo por tu compromiso y por tu responsabilidad. Y a las nuevas generaciones yo les digo, no dejen ese compromiso, no dejen de, ay, me dio flojera. No, porque en 10 años se van a arrepentir. Y le dijera a la Laura que estuvo ahí en Ingeniería Civil, en la Facultad de Ingeniería ahí de la UAC, sentada, hazle caso a tus profesores. Yo tenía una maestra de geotecnia que me decía, siéntete suelo. Y yo, ay, ¿cómo me voy a sentir suelo? Me convertí en lo que juré destruir. Muchachos, siéntense suelo. Al suelo no le van a llegar y le van a dejar las cosas directos. Ustedes no van al gimnasio y se cargan el peso de golpe. Se lo van cargando semana con semana hasta que se van acostumbrando. Siéntanse suelo. Y ahí es donde yo digo, ¿por qué no escuché ese comentario? Pero bueno, uno cuando está ahí sentado no entendemos la importancia de las cosas hasta que crecemos, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo eso le diría, créetela, sigue trabajando como lo estás haciendo, porque el día de mañana que nos vayamos, lo único que vamos a dejar es un poquito de huella que esperemos que sí sea bueno y que nos recuerden con cariño, ¿no? Eso es lo que se busca. Ok, ¿Sí, Cristian? gracias. ¿Y a No, quién nada. le gustaría ver en este podcast? ¿A quién nomina? Pues mira, yo tengo una persona que yo la admiro demasiado, tanto en el aspecto como académico como personal. Tengo la fortuna de que sea mi compañero de vida. Él me ha enseñado muchas cosas que también sé de geotecnia. Lo que sé, nos dicen, están contados por la misma tijera. No sé si eso es un halago o es un que da miedo, pero al doctor Roberto Galaviz. Okay. La verdad, ha sido una persona que me ha abordado mucho tanto personal como académico. Y la verdad, yo lo respeto mucho porque es mi colega. ¿A quién más me gustaría? Yo sé que el área no es de esa parte, pero en hidráulica, el maestro Edgardo. Sí. No sé si lo conozcas. Sí, cómo no. Yo tengo muy poquito de conocerlo, pero es una persona que muy sabia y que tiene mucho que platicar a lo largo de largas generaciones. Okay. Yo con él es de los que, y el ingeniero Jaime Robles Sotelo, me siento con ellos y es platicar tan ameno de que dice uno, tiene tantas vivencias y a mí me encanta escuchar a la gente que ha pasado por muchas cosas y esa experiencia te ayuda. Entonces creo que de hidráulica y de construcción ayudaría bastante y sería muy grato verlos aquí en este tipo de foros que tienes, Cristian. Sí. Sería muy, muy padre. Por supuesto, ¿no? Claro que sí. No está cerrado esto nada más a estructura. Es en general construcción. Hemos tenido un par de hidráulicos ya por acá, geotecnistas, también muchos, arquitectos, arquitectas, de todo. Entonces no está cerrado. De hecho, si todo sale bien, en unas 2 semanas viene a grabar una licenciada en mercadotecnia con experiencia en hidráulica. Entonces va a estar interesante ese contraste. Y pues, o sea, no está cerrado a nada este espacio. No, y yo creo que estarían contentísimos en estar aquí. Sí, definitivamente. Igual si ocupas algo en lo que yo te puedo ayudar, sabes que con mucho gusto aquí estamos a la orden. Sí, pues muchísimas gracias por ofrecer el apoyo. El doctor Roberto Galaviz, ojalá sí quiera venir.
Ojalá, hay que animarlo, para que sí quiera. Vamos a platicar con él. Sí. Yo creo que ya después de haber visto esta parte, esperemos que se anime, y yo creo que sí, él es muy diferente a mí, tiene una perspectiva de ser muy diferente, pero también es una excelente persona, y académico, pues, ¿qué te puedo decir? Que tú ya no sepas, ¿verdad? Entonces, y que la mayoría que escucha aquí no lo conozcan. Entonces esperemos que sí lo podamos convencer en que pueda venir. Ojalá lo podamos convencer. Claro que sí, vamos a verlo. Y pues al maestro Edgardo y Sotelo también extenderles la invitación desde este momento. Ojalá puedan estar por acá, estaría muy interesante. Creo que su trayectoria, su personalidad, su conocimiento y demás es muy extenso. Creo que pueden aportarnos bastante y pues hay mucha admiración en general, no solamente académica universitaria, sino muy, muy afuera. Y pues creo que la docencia está también no muy valorada, pero pues al final del día son los formadores de todos los ingenieros y las ingenieras que están allá afuera en el mundo laboral. Entonces pues también encuentro muy enriquecedor cuando nos acompañan docentes de excelente calidad académica, y pues me siento muy contento de que esté por acá. Entonces bueno, sí, ojalá puedan estar por acá. Y pues ahora sí, con esto cerraríamos oficialmente el capítulo del día de hoy. Nuevamente pues estoy muy agradecido y se me estaba pasando, pero ese es el episodio número 26. Okay. Entonces pues es la mitad del año exactamente, llevamos 6 meses de que empezamos el proyecto y pues muy agradecido con usted, maestra, y pues también con todos los invitados que han estado por acá apoyando al proyecto, creyendo en él y pues sumándose, y también las personas que están que generando esa comunidad poquito a poquito. Ahí va en todos lados creciendo esa comunidad. Espero que de algo esté sirviendo, que esté aportando. O sea, si yo viera esto, diría, está bien padre todo lo que nos están platicando, ¿no? Pero a lo mejor quisiera sembrar esa curiosidad o esa información del lado de la ingeniería civil. Entonces creo que algo se está haciendo bien, espero que sí, y que lejos de espantar a las personas, a animar a hacer ingeniería civil, pues que se animen más bien, y que está bien padre, que está bien interesante. Entonces pues sí, agradecerles a todos los invitados que han estado al día de hoy, a los que siguen. Y viene una dinámica muy interesante. Espero que les guste. Estoy pensando en reunir a todas las personas que están participando. Ya les platicaré un poco más adelante sobre eso cuando lo tenga más sentado. Y pues creo que va a estar padre este tipo de dinámica y convivencia entre profesionales y pero también pues personas al final del día. Entonces pues sí, muy agradecido con todos los invitados y con las personas que se están sumando a esto. Gracias por estos 26 capítulos y medio año. Esperamos poder llegar al año y por qué no mucho más hacia allá. Entonces pues con esto ahora sí cierro y pues muchas gracias, maestra, y nos vemos en la próxima. Muy bien. Cristian, antes de despedirme, la verdad muchísimas gracias por el espacio, y de igual manera cualquier cosa que necesiten, estamos aquí para apoyarlos, porque como tú mencionas bien, antes de ser profesores, de ser profesionistas, también somos personas. Entonces también sabemos que hay días buenos, hay días malos, hay problemas, pero que siempre podemos estar aquí. Una amiga que siempre pueden confiar, y que si está en mis manos, con todo gusto y todo el amor lo voy a poder hacer. Y pues nada, agradecerte nuevamente por el espacio, y pues dar un consejo, pues, que al final de cuentas, antes de construir arriba, mires lo que hay abajo. Porque de verdad, yo siempre digo que la geotecnia es la estabilidad de cualquier cosa. Y a veces la geotecnia nos recuerda que lo que no podemos ver
es lo que nos mantiene de pie. Llámese una construcción o llámese una persona. Así ¿Sí? es. Pues bueno, con eso me despido. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. maestra. Que esté muy bien. Hasta luego. Cuídate. Hasta luego.